Entonces, continuamos. Esperamos que ya al finalizar este bloque puedan haber más dudas o si tienen alguien duda en relación al primer bloque, pues la podemos resolver también al finalizar esta segunda sección. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver entonces el contexto actual, la relevancia, incidencia, causas y cuál es la repercusión clínico y económica de la desnutrición hospitalaria. ¿Cómo podemos clasificar la desnutrición hospitalaria? ¿Cuáles son los tipos? Y la prevalencia de la desnutrición hospitalaria. Okay, entonces ya hemos definido lo que es la desnutrición en paciente hospitalizado, la cual va a depender principalmente del estado de inanición o disminución de la ingesta energética que va a generar cambios en la composición corporal. Sabemos que la desnutrición en los adultos hospitalizados es un problema común, pero muy poco reconocido. ¿Okay? A veces es difícil evaluar su prevalencia debido a que existen muchos métodos o herramientas que ayudan a determinar el grado de desnutrición, por lo cual la prevalencia que se ha descrito a nivel hospitalario varía mucho, es muy amplio, ¿no? Se ha descrito una prevalencia entre el 15 y el 60% de desnutrición, dependiendo justamente de los criterios diagnósticos utilizados. Uno de los primeros diagnósticos nutricionales o criterios diagnósticos nutricionales mencionados fueron los criterios de la ASPEN, de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, donde ellos reportaban el diagnóstico de desnutrición mediante la presencia de 2 o más de los siguientes 6 factores, que estaban relacionados a una disminución en la ingesta energética, pérdida de peso, pérdida en la masa musculoesquelética, ya sea pérdida en la grasa subcutánea, retención de líquidos o presencia de edema, y la disminución de la funcionalidad o la fuerza muscular. Si existen 2 de estos 6 factores, se podría definir, se podría diagnosticar desnutrición. Estos criterios también fueron adoptados por la Academia de Nutrición y Dietética Americana, y en la cual también la clasificaron en 3 tipos, dependiendo si existía o no algún grado de inflamación. Si no existe un grado inflamatorio y los pacientes presentan 2 de los 6 factores anteriormente mencionados, pues estaría relacionado más a una desnutrición por inanición o por un periodo prolongado de disminución en la ingesta, por ejemplo, anorexia nerviosa o un estado de hambruna crónica prolongada. Si existe un estado inflamatorio leve o moderado, pues se asocia a una desnutrición por enfermedad crónica, la cual puede estar relacionada a una falla orgánica, cáncer, obesidad, incluso enfermedades crónicas como la diabetes. Si existe una enfermedad, un estado inflamatorio marcado o acentuado, es una desnutrición relacionada a una enfermedad aguda o a una enfermedad crítica. Por ejemplo, una infección mayor, pacientes quemados, algún trauma o alguna lesión cráneoencefálica. Por lo cual el estado inflamatorio va a ser el principal indicador que va a clasificar el tipo de desnutrición de acuerdo a los criterios de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. ¿Qué es lo que mencionaba ASPEN, hace unos años atrás, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo? Pues ellos definían 2 alternativas para el diagnóstico de la desnutrición. Un criterio es utilizar el índice de masa corporal como único criterio para el diagnóstico de desnutrición, en donde un valor por debajo de 18.5 era suficiente para el diagnóstico de desnutrición en pacientes hospitalizados. La segunda alternativa es evaluar el porcentaje de pérdida de peso involuntaria en el tiempo, ya sea si es superior al 10% independientemente del tiempo o mayor al 5% en 3 meses, junto con una disminución en el índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metro cuadrado en menores de 70 años o menor a 22 kilogramos metros cuadrados en mayores de 70 años.
o en su reemplazo, una disminución en la masa musculoesquelética evaluada por el índice de masa libre de grasa, que es un índice que se obtiene a través de la obtención de la masa libre de grasa dividido entre la estatura al cuadrado. Estos son los puntos de corte que propone la ESPEN, tanto para mujeres y hombres, como definición de una disminución en la masa libre de grasa. Entonces, cualquiera de estas dos alternativas se puede utilizar de acuerdo a los criterios de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo para diagnosticar desnutrición. Y ellos mencionaban que la desnutrición podría ser de tres tipos: relacionado a un periodo de inanición o de ayuno prolongado, relacionado a la caquexia, un estado inflamatorio asociado a una enfermedad, puede ser por sarcopenia o una pérdida de masa muscular asociado a una edad avanzada, o por fragilidad o desgaste muscular, que es también la pérdida de masa muscular asociado a una enfermedad crónica. Posteriormente, en el año 2018, y justamente debido a estas distintas definiciones y criterios para el diagnóstico de desnutrición, e incluso en algunas literaturas se evaluaba desnutrición con algunas herramientas de tamizaje nutricional, en donde evaluaban otros criterios y otros puntos de corte para establecer lo que es desnutrición, pues se realizó un consenso con las diferentes sociedades de nutrición clínica a nivel mundial, ¿no? La cual participó la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, la Sociedad Americana, la Sociedad de Asia de Nutrición Enteral y Parenteral, la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, así como la Sociedad de Sarcopenia, Caquexia y Desgaste Muscular. De esta manera se establecieron diferentes criterios para el diagnóstico de la desnutrición, llamados criterios LIM, que son estos criterios obtenidos a través del consenso de diferentes expertos de estas distintas sociedades. Estos criterios LIM consisten en dos pasos. Primeramente, evaluar el screening o tamizaje nutricional, y posteriormente de emplear un tamizaje nutricional, evaluar diferentes criterios fenotípicos y etiológicos de la desnutrición para establecer su diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios fenotípicos y etiológicos? Pues son 5 en total. De los criterios fenotípicos son el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal y la evaluación de la masa muscular reducida. Y en cuanto a los criterios etiológicos, son 2, la cual implica la evaluación en la ingesta energética, si hay una reducción en la ingesta energética, y el estado inflamatorio. Para el diagnóstico de desnutrición, nada más se requiere al menos la presencia de un criterio fenotípico y de un criterio etiológico, de acuerdo a este consenso del 2018 llamado criterios GLIM. Nada más hay que evaluar cada uno de los diferentes puntos de corte para cada uno de los criterios para establecer el porcentaje de pérdida de peso perdido en el tiempo, la disminución del índice de masa corporal. Existen diversas técnicas que se han propuesto a través de este consenso para la evaluación de la masa muscular. Asimismo, el porcentaje de ingesta nutricional en las últimas semanas previo a la evaluación, y métodos para evaluar el estado inflamatorio asociado a la enfermedad. Una vez que se diagnostica desnutrición con la presencia de un criterio etiológico y fenotípico, se debe de establecer la severidad de la desnutrición a través del uso de los criterios fenotípicos. Por eso es importante evaluar el grado de la pérdida de peso, el grado de la disminución del índice de masa corporal y de la masa muscular, para poder establecer la severidad de la desnutrición. Aquellos que cumplan con un criterio de mayor severidad en cada uno de los criterios, pues va a ser el que va a entregar la severidad de la desnutrición. Me explico. Por ejemplo, si hay un paciente que reporta una pérdida de entre el 5 al 10% del peso corporal en los últimos 6 meses, en la cual entraría en una severidad de desnutrición moderada, pero al mismo tiempo ya se observa un índice de masa corporal
menor a 18.5 en menores de 70 años, pues el criterio que va a predominar aquí para entregar la severidad sería aquel criterio con mayor severidad, que sería el índice de masa corporal. Por lo cual ese paciente, a pesar de tener una pérdida de peso del 5 al 10%, debido a su índice de masa corporal, clasificaría como una desnutrición grave. El gran obstáculo de estos criterios fenotípicos para el diagnóstico de la desnutrición es la evaluación de la masa muscular. Existen diferentes formas de evaluar la masa muscular, ya sea a través de métodos de imagen o de bioimpedancia o métodos antropométricos. Cualquiera se puede utilizar para la evaluación de la masa muscular, ya sea índices obtenidos a través de la evaluación de la composición corporal o a través de la antropometría, incluso de la fuerza muscular de empuñadura. ¿Y por qué es importante evaluar la severidad de la desnutrición y no solo quedarse con el diagnóstico de desnutrición? Esto es importante porque se ha visto ya en diferentes estudios observacionales, como este realizado por el doctor Mori, que fue publicado recientemente en la revista Clinical Nutrition, en donde se observó que justamente aquellos pacientes que tienen una desnutrición de mayor severidad de acuerdo a los criterios GLIM, tienen una menor supervivencia en relación a aquellos pacientes que tienen una desnutrición moderada o que no tienen desnutrición de acuerdo a estos criterios GLIM. Esta diferencia se va a acentuar aún más en los pacientes mayores de 70 años, donde una desnutrición severa, o sea, aquellos que han tenido una pérdida de peso mucho más severa o que tienen un índice de masa corporal menor, pues van a tener una menor supervivencia en relación a aquellos que tienen una desnutrición leve o sin desnutrición, de acuerdo a estos criterios que vimos anteriormente del consenso GLIM. Por lo cual sí es importante evaluar la severidad de la desnutrición porque el pronóstico, la mortalidad en ellos va a ser diferente en comparación a pacientes que tienen desnutrición moderada o sin desnutrición. Por lo cual, este consenso GLIM realizado en el año 2018, pues propone este algoritmo para el diagnóstico de la desnutrición, comenzando por el screening nutricional. El screening nutricional quiere decir el uso de herramientas de tamizaje nutricional para identificar a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo nutricio. Una vez que identificamos los pacientes que están en riesgo nutricional, vamos a evaluar estos criterios fenotípicos. Recuerden que es la pérdida de peso, la disminución en el índice de masa corporal y la disminución de la masa muscular. Y los criterios etiológicos, ya sea en la disminución en la ingesta o en un estado inflamatorio acentuado. Si existe un criterio, ya sea fenotípico, más un criterio etiológico, vamos a diagnosticar lo que es la desnutrición y posteriormente vamos a determinar la severidad de la desnutrición de acuerdo a estos criterios fenotípicos. Entonces, a continuación vamos a ir viendo por qué es importante evaluar cada uno de estos 5 componentes que menciona el consenso de GLIM para el diagnóstico de desnutrición. Comenzando por el primer criterio fenotípico, que es la pérdida de peso, en la cual pues sabemos que la pérdida de peso es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad de los pacientes hospitalizados. En este estudio realizado también recientemente con bases de datos del Nutrition Day, que es un estudio multicéntrico, descriptivo, en donde se realiza en diferentes centros hospitalarios, ya sea en Europa, incluso en Latinoamérica, en donde se opta por un día en específico para evaluar el estado nutricional de todos los pacientes hospitalizados. Entonces, de acuerdo a estos datos que involucran más de 110,000 pacientes hospitalizados agudos, pero que no están en estado crítico, se observó que aquellos pacientes que tienen una pérdida superior al 6.6% en el último tiempo, pues tienen un incremento en el riesgo de mortalidad, incluso de hasta casi 2 veces mayor riesgo de mortalidad en comparación a aquellos pacientes que mantuvieron un peso estable. Esto es importante porque independientemente de su índice de masa corporal, o sea, incluso aquellos pacientes que tenían
sobrepeso u obesidad y que reportaron una pérdida de peso previa superior al 6.6%, también incrementó el riesgo de mortalidad hasta 2 veces más en comparación a aquellos pacientes que tuvieron un peso estable en el último periodo de tiempo. Por lo cual, aquí los pacientes, pues, toma mayor énfasis en la pérdida de peso como un factor de riesgo independiente de mortalidad a 30 días, incluso independientemente del índice de masa corporal que tengan los pacientes. El índice de masa corporal es probablemente uno de los criterios más cuestionados en el entorno clínico para la evaluación del diagnóstico, más bien de desnutrición, debido a que el índice de masa corporal es un marcador que se utiliza más a nivel poblacional. Es mucho más útil para evaluar el estado nutricional a nivel poblacional. Sin embargo, en el entorno clínico y asistencial es muy cuestionado debido a que no refleja justamente estos cambios en la composición corporal o cambios en el peso corporal en el último tiempo. Sin embargo, el consenso GLIM del 2018 optó por un nivel de consenso casi del 100% de agregar el índice de masa corporal como un factor importante en la evaluación del estado de desnutrición, porque se ha visto en algunos estudios realizados también en pacientes hospitalizados de que entre menor índice de masa corporal, pues incrementa también el riesgo de mortalidad tanto en hombres como en mujeres y a nivel global. Generalmente se ha visto que un índice de masa corporal menor a 18.5, pues significa o se traduce en un incremento de hasta un 37% más de riesgo de mortalidad en comparación a un paciente que tiene un índice de masa corporal en rango de normalidad de 18.5 a 24.9. Curiosamente, estos estudios también de índice de masa corporal reportan que un índice de masa corporal superior al 25 podría ser un factor protector asociado a la mortalidad, probablemente a que presentan mayores reservas energéticas que vimos en el bloque anterior, que es importante para hacer frente a este periodo de inanición prolongada. ¿Qué pasa con la evaluación de la masa muscular? También es muy importante y también se ha asociado como un factor independiente de riesgo de morbimortalidad en los pacientes hospitalizados. Nada más el gran cuestionamiento de evaluar la masa muscular es la diversidad y la complejidad de evaluarlo a través de las diferencias diagnósticas que existen para poder evaluar la masa muscular, ya sea por bioimpedancia, por uso de densitometría, por tomografía computarizada, incluso por ultrasonido, a comparación a una evaluación más antropométrica y de examen físico. Ya sea cualquiera de los métodos que se encuentra disponible en los diversos centros hospitalarios, se recomienda evaluar la masa muscular para poder identificar si existe una pérdida de masa muscular. Recordando que la pérdida de masa muscular en diversos grados pues se va a asociar también con mayores complicaciones clínicas en los pacientes, en donde sabemos que aquellos pacientes que se encuentran en un periodo de inanición ya superior a 16 horas pueden presentar pérdidas significativas de masa muscular, la cual van a incrementar el riesgo de infecciones, de debilidad de los músculos respiratorios, mayor riesgo de neumonía, de úlceras por presión. Por lo cual es un factor o un criterio importante también en la evaluación de la desnutrición.